Ya hemos visto serie y paralelo con relación a la resistencia pura. Entonces, ahora ¿qué nos falta? Eso que acabamos de ver, si lo ocupamos, se ocupa bastante. Obviamente depende de lo que estemos haciendo, pero ahora sí vamos a entrar en concreto a la parte de circuitos eléctricos. Lo anterior no tenía una fuente y ya hemos visto que para un circuito eléctrico debemos de tener una fuente de energía. Puede ser una pila, una batería, un cargador, el contacto de la casa. Esa es la fuente de energía y necesitamos también alguien que vaya a consumir eso. Es decir, un elemento, una carga, una resistencia, un foco que vaya a consumir esa energía para que funcione. Si no existen esos dos elementos, pues no, como tal no es un circuito eléctrico. Lo que vimos previamente, simplemente conexión serie y paralelo, y tenemos que conocer cómo va a interactuar o qué sucede con la fuente que nos está dando la energía y cómo se distribuye a través de las cargas o los elementos que lo van a consumir. Entonces, para esto, primera parte, bueno, vamos a ver circuitos eléctricos resistivos que van a ser con puras resistencias. Entonces, el primero que vamos a ver es circuitos serie. Esto ya es circuitos eléctricos en serie. Recuerden que esto es resistivo. Aquí les pongo que se basa en lo que ya hemos visto en la conexión de resistencia, porque pues prácticamente son iguales. La única diferencia es que ahora yo le voy a agregar una fuente, una batería, y aquí se tienen que aprender dos reglas. Estos son sumamente fundamentales. El voltaje en un circuito serie se distribuye en todas las, aquí le voy a poner las cargas, en este caso unas resistencias. Entonces, esto es lo primerito que se tienen que aprender. El voltaje en serie se distribuye. Se lo tienen que tatuar. El voltaje en serie se distribuye. Y la corriente es la misma en todas las resistencias. En todas las cargas. Aquí lo voy a poner. Entonces, estas dos reglas son oro. Aquí los voltajes se distribuyen. En otras palabras, todos los voltajes que van a tener cada resistencia se van a sumar para que nos dé el total. Y la corriente, con la corriente solo nos tenemos que acordar que en serie siempre es la misma. Es decir, la corriente que tiene la resistencia 1 es la misma que tiene la 2, la 3, la 4, las que existan. Todas tienen la misma corriente. Aquí les pongo la suma de n caídas de voltaje. Esto se le llama caídas de tensión. ¿Por qué? Porque sabemos que voltaje es lo mismo que diferencia de potencial o tensión. Y esas tres palabras siempre las debemos tener en mente. O nos van a decir tensión o nos van a decir voltaje. Esto se le conoce como caídas de tensión o caídas de voltaje. Bueno, esto se va distribuyendo. Es decir, si la batería que tengo es de 10 volts y tengo 3 resistencias, ahorita no vamos a ver el valor. Vamos a suponer que en la primera caen 3 volts, en la siguiente caen 4 volts. Y por lo tanto, si hay 4 y 3 son 7, significa que en la tercera me van a caer los últimos 3. Siempre va a pasar eso. Una aplicación sumamente habitual de una conexión en serie es colocar un apagador. Es decir, todos los apagadores en su casa con el cual prenden y apagan un foco está en serie. Ese es lo que conocen o lo que tienen a la mano es eso. Eso está en serie. Quienes están en paralelo, bueno, todavía no llegamos a ese punto, pero todos los focos están en paralelo. Y eso se basa en este principio. Entonces, recalco, el voltaje se va a distribuir a través de todas las cargas y la corriente va a ser la misma en todas. Siempre, siempre, siempre. Y aquí está la fórmula, el voltaje total o el voltaje de la pila va a ser igual al voltaje 1 más el 2 más el 3 más el que sea necesario. Y la corriente total es la misma en 1, en 2, en 3 y en las que existen. Y por aquí tenemos un ejemplo. Entonces, aquí yo tengo un circuito en serie. Tengo una pila de 10 volts. Tengo una resistencia de 560 ohms. Tengo otra de 330 ohms. Y tenemos otra de 470 ohms. Para que exista un flujo de corriente, necesita haber una carga. Traducido a esto, ¿qué significa? Vamos a suponer que tenemos nuestra casa, ¿no? Pero la casa está abandonada. Pero, o sea, si pagan luz, el medidor de luz está ahí puesto. Pero no vive nadie. Pregunta, ¿cuánto van a pagar de luz? Pues en teoría nada, ¿no? Bueno, sí se paga una renta base, porque comisión te cobra ese rollo, ¿no? Pero con relación a cuánto consumiste, pues no consumiste nada, porque no hay nada conectado. Pero si nosotros vamos
y medimos con un voltímetro para conocer el voltaje que hay en la toma del contacto, vamos a ver que hay 127, por ejemplo. Dices, no, pues si hay luz, hay 127 volts, está todo bien. Pero nadie vive ahí. Y nadie, o sea, no hay nada conectado. Entonces, si no cobrara nada comisión por tener la luz más que por lo que consumimos, pagaríamos 0 pesos. Entonces, dices, ok, y si voy y pongo un foco por un mes, pues ahora sí me va a cobrar comisión, sí. Porque comisión lo que te está cobrando es corriente. No te está cobrando el voltaje, porque el voltaje es el mismo y no hay ningún problema. El detalle está en que mientras no exista una resistencia, una carga, un foco que esté conectado y esté funcionando, en ese momento te va a empezar a cobrar. Entonces, para que exista un flujo de corriente, debe de existir una carga. Entonces, cada vez que conectemos algo, va a existir una corriente que va a fluir por aquí. Ya habíamos platicado qué pasa con la corriente, que es un flujo de electrones, una cantidad de electrones que pasan en un punto. Entonces, aquí, acuérdense que la I es para representar la corriente, que aquí va a estar fluyendo una corriente. Entonces, ya tenemos los 3 elementos que necesitamos: el voltaje, la resistencia y la corriente. Pero aquí yo quiero saber cuál es el voltaje en cada uno. Para empezar, cuál es el voltaje que va a haber en la resistencia 1. Quiero saber cuál es el voltaje, sería el voltaje 2 de la resistencia 2. Y quiero conocer cuál es el voltaje de la resistencia 3. Pero también quiero conocer cuál es la corriente en la resistencia 1, cuánto es la corriente en la resistencia 2 y en la 3. Entonces, si vemos el circuito, dices, ok, solo conozco la resistencia, es el voltaje total, pero no sé cuánto cae aquí, cuánto cae acá y cuánto acá. Y pues la resistencia menos. ¿Cuál es el primer paso que tenemos que hacer aquí? Es hacer nuestro circuito equivalente para poder calcular la corriente. Entonces, si notamos, digo, ok, son 3 resistencias, están en serie. Perfecto. Entonces por acá la vuelvo a dibujar. Están en serie, me va a quedar una equivalente, que va a ser mi resistencia total. Yo sé que tengo 10 volts, pero ahora ¿cuánto vale la resistencia total? ¿Cómo lo hacemos? En serie se tienen que sumar las resistencias, entonces sería 560 más 330 más, por ahí hagan la suma, 470. Entonces la total me está dando 1360, entonces sería 1.360 kilo ohms. Estás listo. Ya tengo mi resistencia total. Ahora, ¿qué tengo que hacer? Que les dije inicialmente. Y si tengo una resistencia conectada a una pila o una fuente, aquí va a estar circulando una corriente. Ya conozco mi resistencia total, tengo mi voltaje total porque es la fuente. Entonces, ¿ahora qué puedo calcular? Recordemos ley de Ohm, acuérdense de su triangulito y acuérdense que arriba va el voltaje. Yo solo siempre me acuerdo que arriba va el voltaje y por lo tanto abajo va la corriente y la resistencia, no hay más. Entonces ya puedo yo calcular, si ya tengo yo mi resistencia, que es esta, la total. Estamos hablando de este circuito, el chiquitito. Siempre tenemos que hacer la reducción, siempre, para calcular todo. Bien, ya tengo la resistencia, aquí está. Ya tengo el voltaje, sí, aquí está. ¿Qué me falta? Pues la corriente. Entonces ya puedo calcular corriente porque ya tengo los otros 2 datos. Entonces voy a calcular por acá corriente total. Corriente total es igual a el voltaje total. ¿Quién es el voltaje total? La pila. Entre resistencia total. ¿Cuál es resistencia total? La que acabamos de obtener. Entonces esto nos quedaría, voltaje total es de 10 volts. Entre, ahí vayan haciendo la cuenta, 1.36 kilo ohms, 7.35 miliamperes. Perfecto, ya conozco la corriente total, que es 7.35. Conozco el voltaje total, sí, es la fuente, aquí está. Y tengo resistencia total, sí. Siempre para calcular resistencia total necesito conocer la fuente completa. Tener la resistencia equivalente de todo el circuito para obtener yo la corriente. Entonces, ¿ahora qué sigue? Si regresamos a la teoría, nos dice que la corriente es la misma en todos lados. Entonces, ¿qué significa? Que estos 7.35 miliamperes están aquí y están acá. En todos lados
en todas las resistencias tenemos 7.35 miliamperes. La teoría me dice que la corriente es la misma en todos lados. Perfecto, en circuito serie. Pero ¿qué pasa con el voltaje? El voltaje se va a caer un poquito aquí, otro acá y otro acá. Imagínense que ustedes son una pila, ustedes son una batería y tienen una bolsa de dulces. Esa bolsa de dulces es la corriente. Entonces, vamos a suponer que van a visitar la casa de su mamá. Van a visitar la casa de su mamá. Van a visitar la casa de su abuelita. Perdón, los dulces son el voltaje. Y van a visitar la casa de alguien más que ustedes quieran. Entonces yo tengo una bolsa de dulces. Bueno, son ustedes, ¿no? Esta es una batería. Entonces van a visitar cada casa. Pero en cada casa van a dejar unos dulces. Que ese es el voltaje, estamos hablando en serie. Entonces es exactamente lo mismo. Es decir, si yo tengo 10 dulces, quiero saber cuántos dulces quedaron en la primera, en la segunda y en la tercera. Eso es, se reparten. Entonces vamos a hacer ese cálculo. Entonces, ¿qué me falta? Necesito conocer el voltaje en R1, en R2 y en R3. Ya conozco la corriente en cada uno, sí, 735, perfecto. El voltaje no, y su resistencia, bueno, ya la tengo, ¿no? Entonces, ¿qué me falta? Voltaje en la resistencia 1. Voltaje en resistencia 1 va a ser igual a corriente en resistencia 1 por resistencia 1. Entonces vamos a sustituir corriente. ¿Cuánto es? 7.35 miliamperes, 560 ohms. ¿Cuánto es eso? El voltaje en la resistencia 2 es igual a la corriente de resistencia 2 por la resistencia 2. Y esto sería otra vez 7.35 miliamperes. Por aquí lo vuelvo a poner. Voltaje en resistencia 2 es igual a algo. Y de ahí me queda voltaje en resistencia 3 es igual a corriente de la resistencia 3 por la resistencia 3 por 470 ohms. Ahí está. El primero, para calcular el voltaje en resistencia 1, aquí vamos a ocupar ley de Ohm para todos lados. Como un cálculo voltaje, corriente por resistencia, ok. ¿De quién? De la 1. ¿Cuál es su corriente? Ya la calculamos. Para eso hacemos todo este show. Aquí está 735. Y como está en serie, todas tienen la misma corriente. Todas. Pero obviamente su resistencia es distinta. Entonces, para calcular el voltaje en resistencia 1 voy a multiplicar 7.35 mA por 560. El circuito va a decirles si están bien o están mal. Entonces 4.11 volts, correcto, estamos en voltaje. 2.42 volts. Y el voltaje en A3 están diciendo que es 3.45 volts. Vamos a ver si es cierto. ¿Cómo le voy a hacer para saber si esto está bien? Simplemente tengo que volver a sumarlos. 4.11 más 3.45 más 2.42. Ahora hagan esta suma. 4.11 más 2.42 más 3.45. Estoy simplemente sumando los voltajes, el 1, el 2 y el 3. ¿Y cuánto me tiene que dar? Lo más cercano a 10. Entonces eso sería 4, 3 son 7, 8, 9, 10.01. Aquí se está pasando. Eso habitualmente no pasa. Eso significa que hay algún detalle. Pequeño, pero lo hay. ¿Por qué? Porque esto debería estar dando 9.99 o 9.98. Hay una cuenta que se les barrió un poquito más. O 9.995 o lo que quieran ustedes. Estamos correctos. Entonces les digo, un circuito es sumamente simple. Siempre el circuito les va a decir si están bien o están mal. Si yo vuelvo a sumar estos voltajes me tiene que dar la pila. La teoría me está diciendo que la suma de todas las caídas de tensión es igual al total o a la fuente. Y aquí lo acabamos de comprobar. En la resistencia 1 hay 4.11 volts. En la 2 hay 245. Que día 242. Y en la 3 hay 3.45. Así de simple. En una versión más simplificada y más clara, aquí está este circuito. Necesitamos conocer el voltaje en cada una de las resistencias y la corriente total. Entonces primero vemos que hay que sacar la resistencia equivalente. Aquí está la sumatoria, me da 257. Ahora ya que tenemos la resistencia total,
Ya podemos calcular la corriente total, pues aplicando ley de Ohm. Eso lo vamos a aplicar siempre. Me da 389 y ahora sí ya puedo calcular los voltajes en cada uno. Se dan cuenta, la corriente es la misma, la única que cambia es la resistencia y me da los voltajes. Al final lo sumo para comprobación. Debemos sumar todos los voltajes y nos debe dar el valor de la fuente. Sumo todo y por ejemplo aquí era una pila de 100 volts y me está dando 99.99 volts. Entonces aquí les pongo es prácticamente igual. Entonces significa que estamos bien. Si aquí les da menos o les da más, algo hicieron mal aquí arriba. Y por acá tenemos otro ejemplo más sencillo. Aquí tenemos dos resistencias en serie. Acuérdense, la primera parte la sumo, obtengo su total, calculo la corriente total y la corriente es la misma en ambas. Entonces multiplico por el valor de la resistencia, me da el voltaje en cada uno y para comprobar lo sumo y me tiene que dar lo mismo que la fuente. Para el primer caso ya sabemos que o ya estamos viendo que esto está en serie y por lo tanto si está en serie tenemos que la resistencia total va a ser igual a R1 más R2. Perfecto. Entonces en el primer caso es 1 kilo más otro kilo, la total me va a dar 2 kilos. Perfecto. Ahora para la corriente total que va a fluir aquí, pues sabemos que es igual en todos lados, pero ¿cómo le vamos a hacer? Bueno, tenemos que ocupar a la total. Entonces sería voltaje total entre resistencia total. Esto sería 9 volts entre 2 kilos. ¿Cuánto da esto? La mitad de 9 es 4.5 y el kilo abajo miliamperes. Ahí está. Y de ahí, si me voy por lo que conozco de teoría en el comportamiento de resistencias, veo que ambas resistencias son del mismo valor, por lo tanto el voltaje se va a repartir igual. Entonces en la resistencia 1 hay 4.5 volts y en la 2 también. Pero bueno, vamos a hacer la cuenta porque sé que no me van a creer. El voltaje en resistencia 1 es igual a corriente en resistencia 1 por resistencia 2. Entonces eso sería, bueno, como en ambas son el mismo valor, es 4.5 miliamperes. Nunca se coman los miliamperes porque se van a morir rostizados por 1 kilo. Aquí el AK y el mili se anulan y esto me va a dar 4.5 volts. Entonces significa que en cada una está cayendo 4.5 volts y tiene 4.5 miliamperes. Ok, el voltaje es de 12. Vamos, voy a poner aquí los datos. Mi voltaje total es de 12 volts y R1 y R2 es de 2.2 y 4.7 kilos, kilo ohms. Ok, están en serie, ya lo estamos viendo aquí. Entonces la resistencia total es R1 más R2 y esto me está dando 4 y 2 son 6, 7, 8 y 9, entonces 6.9 kilo ohms. Ahí está. Necesito corriente total, entonces esto es igual a voltaje total entre resistencia total. Voltaje total son 12 volts entre 6.9 kilo ohms. ¿Cuánto da esto? 1.73. Vamos a cerrarlo en 4 porque después sigue un 9 miliamperes. Perfecto. 1.74. Bien, ¿qué nos falta? Bueno, simplemente nos falta el voltaje en resistencia 1. Voltaje en resistencia 1 es corriente en resistencia 1 por la resistencia 1. Esto es igual a corriente, aquí está, 1.74 miliamperes por 2.2 kilos. ¿Cuánto es esto? Aquí me dicen que es 3.82 volts. Aquí está. Y me falta obtener el voltaje de R2, que igual es 1.74 miliamperes por 4.7 kilos. Y me dicen que da 8.17 volts. Entonces 8 y 3 son 11. Y aquí está 8 y 1, 99. Muy bien, ahí está. Eso da el segundo.